Mil bendiciones. Quiero compartirles una palabra que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La iglesia de los Efesios era una iglesia a la cual Jesús se había revelado. Le había revelado el misterio de la relación con Cristo y la iglesia. Le había revelado los dones espirituales para estos tiempos, hablando de los dones ministeriales. Le había revelado la guerra, el valor de la unidad. Pero ahora Pablo escribiéndoles, a pesar de tanta revelación y de todo lo que Dios les había dado, habían muchos durmiendo entre los muertos. Habían muchos desentendidos de todo lo que Dios les había dado y de lo que Dios quería hacer. Estaban durmiendo entre los muertos. Y cuando habla de dormir entre los muertos, está hablando de una condición espiritual. Imagínense durmiendo entre los muertos. Los muertos son los que están separados de Cristo. Y espiritualmente esa era la condición de muchos hermanos de esta importante iglesia. Y entonces Pablo escribiéndoles, les exhorta a aprovechar bien el tiempo, porque los días eran malos. Y si lo traemos a nuestro contexto, pues creo que estamos viviendo en días muy malos. Y hay que aprovechar bien el tiempo. Bien aprovechado el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechar el tiempo para orar, para clamar, para interceder, para predicar la palabra, para compartir de la palabra, para edificarnos con el estudio serio de la palabra, escudriñando las escrituras, leyendo la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es irreversible, el tiempo no se recupera. Se puede recuperar la salud, se puede recuperar el dinero perdido, pero el tiempo no se recupera, es irreversible. El tiempo pasa y si no hicimos lo que había que hacer, ya se perdió quizá la oportunidad. Y entonces Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Hay gente experta en perder el tiempo y en hacerle perder el tiempo a los que quieren aprovecharlo bien. Cuídate de ellos. No permitas que otros te hagan perder el tiempo en cosas que no tienen valor ni tienen importancia. Enfócate en la visión que tienes. Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Direcciona tu vida a la luz de la Biblia y no permitas que personas sin destino te hagan perder el tiempo y dejes tus obligaciones, tus compromisos con Dios para después, porque otros sin destino, usados por el diablo, te hacen perder el tiempo. Porque los días son malos, vivimos en días malos. Ya ustedes lo están viendo. La economía, como está, la situación económica, como está, la violencia, la corrupción de estos políticos, del gobierno, la multiplicación de la maldad es grande. Entonces es el momento
de aprovechar muy bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensatos es necios. Entonces la Biblia dice, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos ocupar nuestra vida, el tiempo, en buscar la voluntad de Dios. Pedir dirección de Dios. Que Dios revele a cada uno sus planes, su voluntad y el programa que Él tiene, el propósito y el sueño que Él tiene con cada uno. Porque Dios tiene un propósito con la iglesia. Dios tiene un propósito con cada miembro de la iglesia, con cada hijo. Y nosotros, como siervos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ocuparnos en conocer cuál es la voluntad de Dios, para que podamos cumplirla y hacer avanzar el reino de Dios. El diablo es experto en desviarnos de los planes de Dios, en sacarnos del propósito de Dios. Así que no hay que darle oportunidad al enemigo. Busquemos a Dios, busquemos su rostro. A través de la palabra conozcamos la voluntad de Dios y ore a Dios que Dios le revele sus planes con su vida y sea una persona que aprovecha bien el tiempo, una persona diligente, una persona que conozca la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, debemos enfocarnos en cumplir esa voluntad, en cumplir esos planes de Dios y el avanzar para que se lleven a cabo. Yo les compartía una palabra que recibí de una persona que aprecio mucho y que admiro, el cantante Jerónimo. Él decía, soltaba una palabra rema en una presentación y decía, los sueños de Dios se cumplen en su tiempo si no abandonamos los sueños de Dios. Pero cuando ni siquiera nos hemos preocupado por conocer los sueños de Dios, cuando hemos perdido el tiempo en cosas triviales, en cosas tan efímeras, en cosas que no son eternales sino pasajeras, ¿qué voluntad de Dios podremos conocer? Y Dios tiene sueños con la iglesia, Dios tiene sueños con cada uno de sus hijos, y Dios los va a cumplir en su tiempo, si no abandonamos los sueños de Dios. Hay quienes abandonan los sueños de Dios y se inventan sus propios sueños. Pero no, son los sueños de Dios que deben estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y debemos enfocarnos en trabajar haciendo la voluntad de Dios, para que los sueños de Dios se cumplan, porque los sueños de Dios son los mejores. Así que, mi hermano, es el momento de aprovechar bien el tiempo, conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por los sueños que tienes con nosotros. Gracias porque tu voluntad para nosotros es perfecta, es buena y agradable. Ayúdanos, Señor. Despierta nuestro espíritu, danos entendimiento conforme a las Escrituras. Haznos personas entendidas y sabias, diligentes en lo que compete contigo. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia. Glorifícate, Señor, guiando
y abriendo el entendimiento de cada uno de tus hijos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendigo la iglesia con esta palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Declaro cielos abiertos para cada uno de ustedes.